La Voz de América presenta. Extranjeros y heridos de gravedad comienzan a abandonar Gaza con destino a Egipto tras acuerdo alcanzado con Israel, Hamás, Estados Unidos y Qatar. Mientras la comunidad internacional condena el bombardeo israelí a un campo de refugiados en Gaza, Washington guarda silencio. Aumenta el número de migrantes que caminan en caravana por el sur de México hacia Estados Unidos. Y el gobierno mexicano anuncia plan de reconstrucción tras el paso del huracán Otis en Acapulco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Por segundo día consecutivo, Israel confirma haber bombardeado el mayor campo de refugiados en Gaza. En la operación habría muerto otro comandante de Hamás y también decenas de civiles. Advertimos que el reporte de Laura Sepúlveda, el que verán a continuación, tiene imágenes bastante fuertes. Las fuerzas de seguridad de Israel confirmaron responsabilidad sobre una segunda explosión en el campo de refugiados de Jabalía en Gaza. Entre tanto, este miércoles se registró la evacuación del primer grupo de extranjeros que se encontraban en Gaza. A través de Rafah, la frontera que conecta la franja con Egipto, cientos de personas con pasaporte de otro país, doble nacionalidad o heridos intentan salir del sector. El cruce estará abierto este miércoles para permitir la salida de 81 personas heridas y en estado grave como consecuencia de los violentos ataques israelíes. Además, se ha presentado una lista de unos 500 titulares de pasaportes extranjeros que podrían salir. Por las condiciones de las comunicaciones no pueden contactarnos, así que vinimos aquí con la esperanza de irnos. Mientras tanto, desde Egipto siguen entrando camiones cargados con ayuda humanitaria para la población civil de Gaza, y la Agencia de Socorro de la ONU reitera que permanecerá en la zona pese a que 67 de sus trabajadores han perdido allí la vida. La ONU nunca había perdido tanta gente en una situación de conflicto, pero en lo que respecta a Gaza, en lo que respecta a la asistencia humanitaria, la ONU y la UNRWA no hacen ninguna diferencia. Queremos brindar asistencia donde quiera que se encuentre la gente en la franja. E insistió en su llamado de un cese al fuego con fines humanitarios, al igual que destacó la importancia de combustible en el sector, calificándolo como esencial para el funcionamiento de generadores, preparación de alimentos, operación de los hospitales y bombeo de agua. En un comunicado en video, el líder de Hamás condenó los ataques de Israel, refiriéndose a ellos como masacres brutales de civiles desarmados. Israel confirmó que 10 de sus soldados han muerto en Gaza tras los ataques registrados el 7 de octubre. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y el conflicto en el Medio Oriente genera presión sobre el gobierno de Joe Biden. Un sector condena la contraofensiva israelí que sigue dejando miles de víctimas civiles en Gaza, mientras otro busca conservar el apoyo a Israel. Vamos con Paula Díaz desde la Casa Blanca, quien nos tiene todos los pormenores. Adelante, Paula. Yasmín, te puedo decir que la Casa Blanca monitorea de cerca este conflicto entre Israel y Hamás, y precisamente supimos que el viernes el secretario de Estado Antony Blinken viajará a Israel y Jordania para conocer de primera mano los operativos militares que se llevan a cabo. El Departamento de Estado dijo que no comentará sobre el bombardeo de este martes en Jabalía, el campo de refugiados más grande de la Franja de Gaza, ordenado por el gobierno de Israel. El Ministerio de Salud de la Franja, que está bajo el mando de Hamás, mencionó a decenas de muertos y heridos. Lo que puedo decir es que nosotros continuaremos discutiendo con ellos directo, como lo decimos en público, que hay unas expectativas de que en todas sus actividades, todas sus campañas militares, se cumplan las leyes de guerra. Mientras este ataque ha generado preocupación de las organizaciones humanitarias, el ejército de Israel se justificó, diciendo que este ataque tenía como objetivo abatir a uno de los principales comandantes de Hamás y acusa a este grupo de usar a civiles como escudos humanos. Esto, mientras que una importante agencia de la ONU advierte que si no se atienden los llamados a un alto al fuego en Gaza, las muertes de niños seguirán aumentando y poniéndolos en un riesgo aún mayor. Los niños realmente están pagando el precio más alto por este conflicto y esta escalada. Hasta ahora, más de 3.500 niños han muerto y más de 6.800 han resultado heridos en diferentes niveles. El analista político Aquiles Este explicó que aunque la reacción de Israel al ataque injustificado de Hamás a su población el pasado 7 de octubre, en el que murieron más de 1.400 personas, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en que la respuesta de Israel no exceda los acuerdos internacionales. Si Netanyahu se excede, se le va la mano
en la Franja de Gaza va a pagar un precio muy caro en la opinión pública internacional. Son muy pocos los que van a apoyar que Israel, y particularmente en este caso su liderazgo Netanyahu y su ministro de Defensa, hagan de la Franja de Gaza un gran estacionamiento. El secretario de Estado Antony Blinken viajará este viernes nuevamente a Israel y Jordania. Se reunirá con líderes del gobierno israelí para obtener información actualizada sobre sus objetivos militares, reiterar el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles y la entrega de asistencia humanitaria. Este jueves, la Cámara de Representantes discutirá un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel por $14.500 millones. Gracias, Paula. Y en repudio a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Lo hizo tras el ataque israelí al campo de refugiados este martes. Colombia y Chile decidieron llamar a consultas a sus embajadores, mientras que Argentina, a pesar de ser el hogar de la comunidad judía más grande de América Latina, también condenó el ataque en Gaza. Yair Díaz nos trae el reporte. La determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Así anunció Bolivia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. En 2009, el gobierno de Evo Morales tomó la misma determinación por un ataque israelí en la Franja de Gaza, y Bolivia retomó las relaciones una década después por orden de la presidenta Yanine Áñez. Mientras tanto, Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza. La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, en conversación con La Voz de América, apuntó que el llamado a consultas no constituye una ruptura de las relaciones diplomáticas. Es una medida que toman los estados para llamar la atención de su contraparte sobre una situación específica. Según expertos, lo que buscan los gobiernos latinoamericanos es ejercer una presión diplomática. Sin duda alguna, países de América Latina con estas acciones están dando ejemplo para que otros países también lo hagan. El gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Luis Arce, es el primero en Latinoamérica en terminar sus relaciones diplomáticas con Israel. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mientras los combates no cesan en Gaza, expertos enfatizan en el riesgo que esto representa para los más de 200 rehenes que continúan en poder de Hamás. Pilar Cebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv. La cuestión de los rehenes va a seguir siendo una pieza clave en las distintas fases de la guerra sobre Gaza. La primera soldado israelí se liberó en una operación conjunta entre el ejército israelí y el Shin Bet, que es la inteligencia interior de Israel. Y es por eso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ve innecesario abrir vías de comunicación con Hamás. Esta postura del gobierno, además de los combates que ya son cuerpo a cuerpo en la ciudad de Gaza, está haciendo más complicadas las negociaciones para liberar al resto. Así nos lo ha contado un experto que hemos entrevistado. Los tanques israelíes ya están cerca de la ciudad de Gaza, avanzan por tierra para desconectar la urbe del resto de la franja y combatir contra Hamás en la ofensiva final. Pero esto pone en peligro la vida de los secuestrados israelíes. Gerson Baskin es el israelí que, tras años de negociaciones con miembros de Hamás, logró la liberación de Gilad Shalit en 2011. Cree que las negociaciones, con mediación de Qatar y Egipto, serán más complicadas con la operación terrestre en marcha. La opción de las fuerzas especiales está ahora sobre la mesa. Se han especializado en unidades especiales que han trabajado en Cisjordania durante años y saben cómo penetrar pueblos palestinos, vestirse como palestinos. Las primeras rehenes fueron liberadas, según él, por haber tenido ciudadanía estadounidense. Las segundas fueron 2 mujeres mayores de 80 años. Ellas salieron posiblemente porque estaban más cerca del punto para sacarlas de Gaza. Eran mayores y estaban enfermas y no querían que murieran. Pero Hamás a cambio está pidiendo la liberación de 6.000 prisioneros palestinos. En el intercambio que cerró Baskin en el pasado, 1.027 palestinos salieron de las cárceles israelíes para que Gilad Shalit volviera a casa. Uno de ellos fue el prisionero Yahya Sinwar.
Él volvió a casa y se convirtió en el líder político de Hamás en Gaza. El acuerdo se cerró, pero esta gente continuó con su causa y para convertirse en quienes cometieron el atentado terrorista del 7 de octubre. Los familiares que llevan semanas concentrados frente a la sede del gobierno han tratado de no derrumbarse con las noticias. Solo quiero ver el lado positivo, de que mi primo y todos los rehenes están vivos y que alguien está dándoles cuidados, sobre todo a los niños y a los bebés. Los rehenes y su negociación seguirán marcando los pasos en esta guerra. El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, ha dicho que en los últimos bombardeos israelíes sobre los campamentos de refugiados en Jabalia han muerto 7 rehenes. El tiempo corre en contra de los secuestrados. Además, el portavoz político de Hamás, Ismail Haniyeh, ha puesto como condición indispensable que se imponga lo antes posible un alto el fuego en Gaza para comenzar cualquier negociación. Pilar Cebrián, La Voz de América, Tel Aviv. Más migrantes se siguen uniendo a la caravana que desde el lunes camina desde el sur de México hacia Estados Unidos. José Pernalete nos trae el reporte en colaboración con Martín Noticias. Luego de un recorrido de muchos kilómetros, estos migrantes se desplazan por Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. En esta multitud se mezclan nacionalidades de la región. Todos estos ciudadanos conforman la caravana que va en dirección al norte del continente. Vamos a llegar a los Estados Unidos. Según la ONG Pueblos Sin Fronteras, organizadora de la caravana, se trata de una movilización que supera las 7,000 personas. La mayoría de ellas proviene de Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Su propósito es ingresar a Estados Unidos sin visa para ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias. No hay fuentes de empleo, las pandillas lo atemorizan a uno. Pues uno por eso toma las decisiones de salir con su familia de nuestro país para ver si logramos primeramente Dios el sueño americano. Ese sueño americano que todos dicen, nosotros vamos a los Estados Unidos con la conclusión de ayudar a la familia de nosotros que está allá. La caravana cruzó países de Centroamérica con flujos de ciudadanos desde Panamá que atravesaron la selva del Darién. Algunos migrantes expresaron que no podían seguir esperando una documentación oficial en México. A propósito, el gobierno de ese país instó a las naciones destino de esta movilización a asumir políticas no exclusivas, tales como la regularización de ciertas nacionalidades. José Pernalete, Voz de América. Y en Venezuela, la oposición y el gobierno reanudaron sus negociaciones en privado, 2 días después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto la primaria en la que los opositores eligieron a María Corina Machado como su candidata a la presidencia para el 2024. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte. Aunque no se han hecho públicos los nuevos encuentros, ni se han ventilado los temas discutidos, los adversarios a la administración de Nicolás Maduro insisten en respaldar a María Corina Machado como su abanderada presidencial, a pesar de la decisión de la justicia venezolana, que dejó sin efecto la primaria opositora y de la inhabilitación política que pesa sobre ella. La primaria fue un absoluto, rotundo e inobjetable éxito. Y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias. Ambas partes se acusan mutuamente de violar los acuerdos suscritos hace un par de semanas en Barbados. Este martes, Maduro señaló a los opositores de promover un boicot contra el referendo que consultará a los venezolanos sobre las acciones a tomar para defender el Esequibo, una región que Venezuela y Guyana se disputan desde hace 180 años. Plataforma Unitaria de Venezuela son incorregibles en su picardía de trampa y de maldad. A lo que la oposición respondió. Nuevamente miente. El documento suscrito en Barbados expresa que ambas partes se comprometen a respetar la selección de candidatos para la presidencial de 2024. Justo después de este pacto, el gobierno de Estados Unidos derogó temporalmente algunas sanciones impuestas sobre el petróleo venezolano, por lo que, a juicio de analistas, el fallo judicial contra la primaria podría tener consecuencias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En una corte de Nueva York compareció hoy Donald Trump Jr. El hijo del exmandatario estadounidense testificó como parte de un juicio por fraude civil en el que se le acusa al expresidente de Estados Unidos y a sus empresas familiares de inflar los valores de los activos para engañar a prestamistas y aseguradoras. Donald Trump Jr. es el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump y coacusado en este caso. Es el primero de los hijos adultos de Trump en subir al estrado y le seguirán Eric e Ivanka Trump. Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. A una semana de que el huracán Otis tocara tierra en el puerto de Acapulco, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción. Mientras tanto, en las calles de ese histórico puerto, los habitantes denuncian falta de ayuda, desorganización e inseguridad. Anareli Palomares nos informa desde México. Es parte de la aplastante realidad para miles de acapulqueños a una semana de la embestida de Otis. Yo tengo mojado todo, no tenemos en qué dormir. Queremos agua. ¿Cuántas? Los de la tienda nos venden a 100 pesos el agua. Y aunque no hay recuento oficial de daños, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción que incluye reparto de despensas y enseres domésticos, créditos a hoteleros, pequeños comercios y exención temporal de impuestos. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8,000 pesos para limpieza y pintura, y a las viviendas afectadas desde 35,000 pesos hasta 60,000 pesos. Nada de censo, nada de apoyo o despensa, que no hay nada para nosotros. El gobierno también prometió atender la nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes, ya de por sí devastados por el huracán. Allá en el Infonavit mataron a 2 por robarles. Se establecerá en cada colonia de más de 1,000 viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno. El presidente de México aseguró que la obra pública estará prácticamente terminada en diciembre, pero el sector hotelero prevé que tardarán hasta 2 años en recuperarse. Un pronóstico lapidario para una ciudad en la que el turismo representa el 87% de sus ingresos. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Un incendio forestal al sur de California ha generado la evacuación de más de 4.000 personas en el condado de Riverside. Autoridades reportaron que el fuego se esparció con los vientos secos del desierto sobre más de 1.000 hectáreas de terreno. El incendio Highland casi duplicó su tamaño desde este lunes y el martes por la noche solo un 10% estaba contenido, según informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra los Incendios. Las autoridades abrieron un centro para albergar evacuados y otro para animales. Quédese con nosotros. Más adelante, Naciones Unidas pone la lupa sobre la crítica situación que viven mujeres activistas en Nicaragua. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Colombia, familiares y seguidores de Luis Díaz marcharon para exigir la liberación del padre del futbolista del club inglés Liverpool. Esto sucedió en la localidad de Barrancas, en La Guajira, donde también se unió la madre de Díaz. En la ciudad de Barranquilla, otros se reunieron para orar por el secuestrado. Los padres de Díaz fueron secuestrados en Colombia el pasado sábado y mientras la madre de Díaz fue rescatada, las autoridades en Colombia continúan buscando al padre. La Policía Nacional de Colombia ofreció $48.500 por información que conduzca a su rescate. Cambiamos de información. 7.000 mujeres han sido víctimas de agresión por parte del gobierno de Nicaragua desde el 2007, según la ONU. El más reciente informe del organismo describe como crítica la situación de las mujeres activistas en esa nación. Donaldo Hernández nos amplía. María Teresa Blandón es considerada una de las más distinguidas defensoras de los derechos de las mujeres en Nicaragua. En septiembre de 2022 se le impidió regresar a su país, luego de participar en un foro internacional. Ya no tenés casa, ya no puedes reunirte con la gente, ya no puedes ver a tu familia. Blandón integra la cifra de más de 7.000 mujeres que, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, han sido agredidas por el gobierno de Daniel Ortega entre los años 2007 y 2022. Una intención absurda, irracional de querer borrarnos. El comité presentó el informe en Ginebra, donde destacó cuáles son las principales agresiones del gobierno contra las mujeres. Ha afectado derechos civiles y políticos de las mujeres, con especial énfasis en libertad de expresión, de prensa, de asociación, de organización, de movilización, libertad individual y privacidad.
Sin embargo, el Estado de Nicaragua descalificó el informe y ha acusado al comité de ser un instrumento con fines injerencistas. Pretenden reproducir información parcial, sesgada y subjetiva. El informe del comité subrayó que entre los años 2018 y 2022 se reportaron 57 feminicidios, una cifra que refleja un aumento con respecto a cifras anteriores. Donaldo Hernández, Voz de América. En instantes, con una colorida tradición, los guatemaltecos hoy buscan conectarse con sus ancestros en la celebración del Día de Todos los Santos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hoy es el Día de Todos los Santos y en Guatemala continúa la tradición de las cometas gigantes, que son elaboradas basadas en la creencia de que al estar más cerca del cielo crean una conexión con sus ancestros que ya no están en este plano terrenal. Eugenia Sagastume nos cuenta los detalles. Los barriletes o cometas gigantes de Zumpango, Santiago y Santa María Cauqué, Zacatepeques, en Guatemala, son una representación de la cultura maya ancestral y una tradición llena de color y significado. Tenemos evidencias en dinteles y en estelas donde los ancestros de los grandes señores mayas están justamente flotando en el espacio. Se establece una comunicación entre los vivos y entre los ancestros. Este año, las condiciones climáticas generadas por la tormenta Pilar han dificultado la exposición de los barriletes, que se preparan hasta con 4 meses de anticipación. Aproximadamente se ha planeado que 4 meses antes, pero ya en sí trabajándolo más o menos 2 meses a 2 meses y medio. Y se han convertido en una forma de expresar sus creencias y cultura. Mensajes, cosmovisión, creencias que la gente tiene y que puede expresar de una manera pues muy atractiva, porque están llenos de color, están llenos de movimiento. Queremos hacer conciencia a todas las personas de nuestros bordados, nuestros huipiles, que son muy importantes para nuestra cultura guatemalteca. Para realizarlo utilizan grandes varas de bambú y después de tener el diseño proceden a la elaboración del barrilete con papel de China. Con más de 100 años de tradición, se elaboran barriletes de hasta 20 metros de diámetro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y la celebración de Halloween llevó nuevamente la canción Thriller a los escenarios de Nueva York. El éxito del fallecido Michael Jackson puso en escena la icónica coreografía con nuevos disfraces en el Teatro Neil Simon, mientras en las calles cientos de personas celebraron el aniversario número 50 del espeluznante desfile anual Village Halloween. Con estas imágenes nos despedimos.